Siempre la alergia es una reacción muy inmediata, que está dentro de la primera hora. Segundo, si el paciente se puede haber manifestado solamente con síntomas en el labio o solamente con síntomas en todo el cuerpo, en la piel básicamente, o a veces solamente como un dolor de barriga o una distensión o un vómito o una diarrea o a veces una deposición con sangre. Los alergenos no son malos, es si una persona lo reconoce que es malo, esa es la predisposición que los hace ver algo que es bueno como malo, ¿no? Yo consumo café y el café me hace doler la barriga. Es un efecto que se puede esperar en cualquier persona. No quiere decir que si me duele la barriga es porque soy alérgico al café. ¿Sabes cómo reaccionar frente a la alergia alimentaria o cutánea? Quédate, este capítulo es para ti, mi querida Anali. Luisa, siempre es un placer y es que en efecto existen señales que muchas veces pasan desapercibidas, pero que hoy aprenderemos a tratarlas de la mano del especialista, el inmunólogo, alergólogo, doctor Miguel Cedeño. Doctor, bienvenido, siempre es un placer, porque existen casos en los que niños comen snacks, muchas golosinas con colorantes, jugos artificiales y no les pasa nada, mientras que otros literalmente colapsan. Bienvenida. ¿Cómo están? Realmente, para nosotros saber que estamos delante de una alergia alimentaria, verá que hay algunos tipos de alergia alimentaria, pero lo principal que tenemos que ver es la relación, son tres señales importantes, ¿no? Primero, el tiempo de evolución entre el consumo del alimento y la manifestación de los síntomas, ¿no? Segundo, el lugar donde se manifestó el síntoma. No todos se manifiestan de igual manera. Y tercero, que es reproducible, es decir, que cada vez que se expone al mismo alimento va a producir la misma reacción. Ya desglosándolos uno por uno, regularmente cuando uno está ante una alergia alimentaria, tiene que hacer la diferenciación porque no siempre es alergia. La alergia dice una cosa y es que ya nosotros a nivel de la parte de inmune, nosotros vemos que hay una reacción solamente. Pero esa reacción puede tener algunos mecanismos. Cuando es alergia, la reacción siempre tiene que ser manifestada dentro de la primera hora. Pero a veces no vemos los casos que hay pacientes que dicen se manifestó a las 6 horas o después de algunos días. No quiere decir que eso no es alergia. O sea, es un tipo de hipersensibilidad distinto a la alergia, pero digamos que la alergia es la que se manifiesta directamente en la primera hora. Y los otros es una reacción también del sistema inmune, pero no es alergia como tal, ¿no? Es una hipersensibilidad, ¿no? Eso engloba muchas cosas, podemos decir, pero quedarnos en el concepto de alergia es cuando se manifiesta dentro de la primera hora, ¿no? Siempre la alergia es una reacción muy inmediata, es que está dentro de la primera hora. Segundo, pues si el paciente se puede haber manifestado solamente con síntomas en el labio o solamente con síntomas en todo el cuerpo, en la piel básicamente, o a veces solamente como un dolor de barriga o una distensión o un vómito o una diarrea o a veces una deposición con sangre, ¿no? O que el paciente puede ser que cuando come el alimento le da un poquito de tos o congestión de la nariz, ¿no? Entonces, ese mismo síntoma se va a repetir siempre que come ese mismo alimento. Y lo otro que decíamos de la reproducibilidad, no puede ser que una persona come camarón un día y después come camarón otro día y dice que un día le hizo reacción y otro día no le hizo reacción. Regularmente cuando uno es alérgico tiene que ser reproducible, siempre causa el mismo síntoma. Ahora, cuando se presentan estas manifestaciones, ¿puede haber grados? Es decir, en algunos casos de manera muy sutil, en otros medianos y en otros más graves. Y en ese contexto, dependiendo del grado de alergia o manifestación, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo podemos actuar para poder ayudar a nuestros niños? O sea, el primer factor siempre en este caso es retirar el factor exponente de su entorno, ¿no? Cuando ya está la reacción, efectivamente podemos tener solamente reacciones locales o reacciones sistémicas. En las reacciones sistémicas ya es un capítulo muy aparte, es un capítulo decimos que las anafilaxias, ¿no? La anafilaxia es una reacción muy grave que está desencadenado por una reacción que puede ser por un alimento, ¿no? En las reacciones leves o moderadas, uno retira el medicamento y uno le puede dar, de acuerdo a los síntomas, algún antihistamínico o algún corticoide o alguna cremita en el caso que lo requiere,
o dependiendo de los síntomas, dar otro tipo de medicamentos que son un poquito para controlar más desinflamatorios, ¿no? Las respuestas alérgicas son impredecibles. Uno puede tener una reacción leve o una reacción grave. Sin embargo, cuando una persona eh, puede haber la posibilidad que es tan alérgico que cada vez que se expone al mismo medicamento puede ir aumentando la intensidad de los síntomas. Entonces hay reacciones que solamente se manifiestan como dermatitis atópica o como urticaria o a veces como solamente con problemas digestivos como una diarrea o distensión nada más. Doctor, y en el caso, perdón, y en el caso de una reacción grave, ¿qué es lo peor que puede pasar? Hay altas posibilidades de mortalidad, ¿no? Un Pero un paciente, niño puede morir realmente por una reacción alérgica si no es tratada a tiempo. ¿Y cuál es ese margen de tiempo que un padre de familia tiene para actuar? es corto, realmente si es una anafilaxia, los síntomas empiezan desde minutos a dentro de una hora, dentro de los primeros 60 minutos, ¿no? Y puede haber una, digamos, como una ventana de oportunidad para hacer algo en los primeros 30 minutos, ¿no? Eso es, como les digo, es un tema amplio en anafilaxia que me gustaría que lo abordemos en un tema más adelante, solo anafilaxia, pero el primer paso se tiene que dar al unísono algunos pasos, porque eso no te da tiempo y tiene que usarse una medicación especial para el tema de la anafilaxia. Mi pregunta iba relacionada cuando usted hacía referencia en las diferentes manifestaciones o grados de alergia, era precisamente en el tema de los alimentos, no de la medicina. Y le pregunto esto porque quería saber si es que, como usted lo decía al inicio de la entrevista, si alguien muestra predisposición alérgica al camarón o al cangrejo o al pescado o a cualquier otro alimento, eh, debidamente tratado en un menor de edad, en un tiempo determinado, que en este caso el experto identifique sea la necesidad del menor, podría en adelante y a futuro quedar el problema superado e ingerir este alimento que le producía la alergia con normalidad y sin problemas o no. Esa pregunta es muy importante. Hay alimentos que sí pueden llevar una, nosotros decimos una historia benigna, ¿no? Una tolerancia que la hace a medida que pasa el tiempo. Hay alimentos que no. Si hablamos de alimentos, los alimentos más alergénicos son el grupo de los 8, a nivel mundial se los conoce como el grupo de los 8, ¿no? ¿Cuáles son? La leche, el huevo, trigo, soya, maní, el pescado y el camarón, ¿no? Entonces, estos son los alimentos que más producen alergia, ¿no? Otro que faltó fue los frutos secos, que son las avellanas, nueces, almendras, ¿no? Esos son el grupo de los 8 Y mire que alimentos esos más últimos son los alergénicos. más saludables, Anneli. Los más recomendados por pediatras. De hecho, no es que sean malos. Lo que pasa es que si una persona, como les dije, los alergenos no son malos. Es si una persona lo reconoce que es malo. Esa es la predisposición que los hace ver algo que es bueno como malo, ¿no? Entonces, con respecto al huevo y la leche, la historia es benigna. La mayoría de los pacientes, el 85% lo supera espontáneamente dentro de los primeros 5 años, en cuanto a la leche y el huevo. Pero hay casos así mismo, un 10% que puede estar más arriba de esa edad, puede ser a los 7 años, algunos tras 12 años, algunos nunca lo superan, de acuerdo a la proteína que está, digamos, produciendo los síntomas. En cambio, los mariscos, las almendras, empiezan más tarde en la edad y se demoran por más tiempo y para eso no hay mucho tratamiento como para que los pueda superar, ¿no? Ahora, doctor, ¿hay de pronto el consumo constante de algún alimento en particular podría derivar en una alergia? Este sería el escenario. Un niño que frecuentemente consume, que no es alérgico, no tiene una alergia alimentaria a la leche o a los lácteos, pero todos los días, de mañana, de tarde, durante todo su periodo escolar ha consumido lácteos. ¿Podría eso desencadenar o no pasa nada? No, realmente uno puede comer todos los alimentos, o sea, nuestro cuerpo está hecho para tolerar todo lo que nosotros podamos, de No los importa que la alimentos. frecuencia sea alta. No, pero si ese paciente tiene la predisposición a desarrollar una alergia eh, en otro tipo de alimentos, no tanto la leche regularmente se sensibiliza solito, ¿no? Lo consume y ya después lo tolera, ¿no? Pues depende del alimento, ¿no? Pero la leche sí tiene, cuando ya uno tiene, después que hace unos exámenes, ¿no? Y uno ve cuál es la proteína que está relacionada con las causas, porque verás que la leche tiene algunas proteínas, hay unas proteínas que son termoestables y unas que son termolábiles. Después que uno hace una valoración, uno dice, este tipo de proteína dura más tiempo,
probablemente ese paciente no va a tolerar tantos alimentos. Y así los coma varias veces, puede aumentar la reacción. O si no lo deja de comer, eso es lo que nosotros indicamos en un inicio. Cuando uno es alérgico, tiene que evitar el consumo, hacer un reposo intestinal de la proteína para que después lo vuelva a tolerar, ¿no? Pero que si es que la causa es porque lo consume más, en un paciente que no tiene predisposición alérgica, no va a pasar nada. El paciente lo puede consumir y no se va a hacer alérgico. Pero si es un paciente que ya tiene la predisposición alérgica y ya generó anticuerpos contra ese alimento cada vez que lo consuma, sí puede aumentar la intensidad, pero no por el hecho de que se exponga o no se exponga. Por eso es importante y por eso no es adecuado que las madres no den ciertos alimentos que a veces hacen carencias nutricionales porque no le dan ciertos alimentos porque piensan que dándoles le va a producir más alergia. Eso no es adecuado. Solamente cuando uno hace el examen y se determina que sí es una persona que causa una defensa contra quien no debería, ahí uno la evita. Pero si no han presentado síntomas anteriormente, no tiene por qué evitarlo. Y hacia allá iba dirigida mi pregunta, estimado doctor. ¿Qué pasa si hay una familia en donde tienen una costumbre de alimentarse de manera vegana, en donde dejan de lado un montón de alimentos proteicos y más bien los ingieren a través de otro tipo de proteínas como el garbanzo, como la lenteja, que también tiene hierro, o ciertas variedades de frijoles? Eh, esa criatura que crece alejada de todo lo que son carnes, ya sea mariscos, res y aves, de alguna manera pierde la posibilidad, y ahí va mi pregunta, de que su sistema inmunológico, de que su organismo y toda su fisiología puedan fortalecerse para poder reaccionar de manera positiva frente a la amenaza de algún tipo de alergia. No, regularmente tenemos pacientes alérgicos veganos y pacientes alérgicos que no son veganos. Mire Entonces, usted. no solamente, o sea, ya es una predisposición genética, ya es algo que viene ya marcado en los genes que uno va a reaccionar a lo que es a algo que no es mal, que no es malo, ¿no? Ese es digamos, como la condición con la que uno nace para desarrollar una alergia, ya viene ya de la herencia, ¿no? Ok, pero cabe aquí aquello de que todos los extremos son malos, porque, y este podcast lo están viendo sobre todo las mamás de criaturas pequeñas, Annalie, siendo usted un especialista, alergólogo, pediatra. Y es bueno ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no alumbre, decía mi abuelita, que en paz descanse. Es decir, uno les puede dar ciertos snacks, ciertas bebidas con colorantes, pero tampoco tanto o tampoco irnos al otro extremo, donde no las prueben jamás, doctor. Y lo importante es más que todo saber si después de haberse expuesto a un determinado alimento, uno lo tiene que comprobar si es por un mecanismo alérgico o no. Porque como habíamos indicado anteriormente, eh, puede ser, yo he tenido pacientes que incluso toman un alimento artificial, digamos un jugo de una marca, y el mismo jugo de una fruta, digamos, compra de otra marca, son los dos artificiales, una marca le hace daño, otra marca no le hace daño. No solamente es porque, digamos que sea regularmente cuando somos alérgicos a proteínas, ¿no? Es que hay aditivos en cada uno que puede provocar una reacción en el cuerpo que uno piensa que es una alergia. No toda reacción que uno tiene a un alimento es una alergia. Por ejemplo, yo consumo café y el café me hace doler la barriga. Es un efecto que se puede esperar en cualquier persona. No quiere decir que si me duele la barriga es porque soy alérgico al café. O sea, hay distintas reacciones que no siempre son alérgicas. Siempre tiene que haber un mecanismo inmunológico para decir es alérgico y eso es que nosotros tenemos que determinar. Pero como les dije anteriormente, el hecho de que uno consuma una dieta u otra dieta no va a determinar si uno es alérgico o no es alérgico. Viene ya grabado la información que uno va a desarrollar una alergia. No si como algún alimento más o un alimento menos me va a proteger contra una alergia. Lo que sí le habíamos dicho anteriormente es que estos alimentos sí ayudan, estos alimentos, tener una dieta alta en consumo de fibra, ayuda a que haya una mejor tolerancia, ayuda a que haya una ventaja para que pueda tolerar más rápido un alimento, pero no siempre es así. O sea, no solo es un factor, son distintos factores. Doctor, hay menores que son altamente vulnerables al tema de alergias alimentarias y a muchos productos, no solo a uno, alérgicos al huevo, a la leche, a los mariscos. ¿Cómo pueden sustituir este tipo de proteínas que pierden en ciertos alimentos de forma particular?
para tener una alimentación adecuada y que luego no se traduzca en enfermedades potenciales a futuro. Eso es lo que regularmente nos pasa bastante, ¿no? Hay un mito importante de que la mayoría de los pacientes ahorita evitan el trigo, evitan la leche, evitan el huevo, solamente porque vieron alguna reacción por ahí Y tienen extraña miedo. y piensan que es mediada por alergia. Por eso es cuando usted tenga una reacción, tiene que ir a un especialista para que le diga, ¿es alérgico o no es alérgico? Porque si nosotros determinamos que sí es alérgico, vale la restricción por un determinado, no ni siquiera es por toda la vida, porque ahí sabemos que qué alimentos se pueden superar solos, qué alimentos no. Y aún así, si nosotros ya vemos que es un alimento que no se puede tolerar rápido, nosotros tenemos tratamientos que pueden hacer que los consuman más rápido. Entonces, esperamos la historia natural, pero después, ya si no se puede, si pasa esa barrera, comenzamos a hacer desensibilizaciones. Lo importante es que no haya una carencia nutricional, porque si nos ha llegado niños con baja talla, bajo peso, con problemas de la dentición, problemas de los huesitos. Entonces, eso hay que evitarlo. Y qué importante, Luisa, y querido doctor y amigos, ir a un especialista que realmente conozca y domine el tema, porque en mi caso en particular, a mi hijo, el médico pediatra, en su momento, sin hacer ninguna prueba, un médico pediatra, le dijo que no podía tomar ni leche, yogur, ningún derivado de lácteos y tampoco huevos. Esta alimentación fue suprimida de su diario consumo por al menos 6 meses. Y no fue sino hasta que se le practicó pruebas ya muy especiales que se logró determinar que no tenía ninguna intolerancia ni alergia alimentaria. Entonces, de allí la importancia que usted bien lo señala, doctor, de ir a un especialista y no asumir cosas que uno muchas veces cae en el error y que la consecuencia va para los niños. Es que eso es lo importante porque, por ejemplo, en el caso de la leche es muy frecuente el tema de intolerancia o alérgico. Y a veces, como yo les digo, o sea, el paciente puede tener un síntoma con el alimento, pero no siempre es por causa alérgica. Eso es lo que tenemos que tener nosotros. Por ejemplo, en la leche lo más común es que se confunda con la intolerancia. La intolerancia a la lactosa no es lo mismo que alergia a la leche, ¿no? La intolerancia es una deficiencia enzimática que hace que no se pueda metabolizar la azúcar que es la lactosa, que no hay un mecanismo inmunológico ahí, solo es una parte metabólica. En cambio, la alergia es distinta, no es al azúcar, es a las proteínas, ¿no? Y esa diferenciación es buena porque si el paciente sucede que tiene la reacción con la leche, pero no es alérgico, solamente que es intolerante, uno le puede dar leche, pero sin lactosa, ¿no? Entonces no se pierde el componente nutricional de la proteína, solamente el azúcar que no la tiene, que no pasa nada. Y el paciente puede crecer y tener sus tejidos normales y no entra en una desnutrición, ¿no? Pero eso, pues, eso es importante. Y así con algunos alimentos, ¿no? Doctor, ¿el tratamiento para la alergia alimentaria es siempre el mismo en todos los niños o va a variar? Va a variar regularmente. Lo que sí podemos decir es que dependiendo del alimento, lo primero es no se exponga. El primero es el reposo intestinal a la proteína para que, digamos, como una especie de que el cuerpo se olvide que tiene que atacarlo, ¿no? Se regule nuevamente y ya después lo comienza a tolerar. Y nosotros tenemos que hacer una evaluación, digamos, periódica para saber, dependiendo de la proteína, si ya podemos comenzar con alimentos horneados que puede ya tolerar, dependiendo de la proteína que le hemos hecho el examen, ¿no? Para ir induciendo que ya lo vaya a tolerar más rápido, ¿no? Entonces, dependiendo del alimento, lo primero es no se exponga. Segundo, si se expone, tiene que tomar un medicamento desinflamatorio. Dependiendo de está la reacción, si hace una reacción en piel, uno tiene que darle una medicación para la piel. Si la reacción es digestiva, tiene que dar un tratamiento para la parte digestiva. Y si después de esto, lo que decíamos, si ya vemos que se pasa del tiempo que debería ya tolerar, hacemos inmunoterapia oral, ¿no? Para que comience a tolerar. Oiga, solamente algo final de mi parte y muy cortito. Usted citó entre los alimentos en donde la gente es más proclive, en este caso los niños, al camarón. ¿Da igual si es camarón de mar o si es camarón de piscina? A veces puede ser, yo ahorita cuando nosotros hacemos una prueba, tenemos que ver cuál es el componente, también hay cómo hacer esas pruebas. Dependiendo del componente, uno puede decir, este tipo de camarón tiene esta proteína y el otro no. Entonces, de tal manera que sí puede suceder que un paciente sea alérgico a un tipo de camarón, otro no, dependiendo de la proteína que tenga. Regularmente todos los crustáceos tienen proteínas que son en común, pero hay unas que no son en común, entonces puede haber esa diferenciación.
Qué bien, qué interesante. Y tratando ya esto del tema de las alergias alimentarias, también un tema que preguntan mucho los padres de familia es qué pasa con las alergias cutáneas. ¿Cuáles son aquellos factores que a un menor, a un niño le hace mucho más sensible? ¿Qué pasa? A veces las mamás somos un poco noveleras y es que el gelcito para el cabello un poquito de una loción del niño, ¿podría afectar de alguna forma o depende también de cada caso en particular? No, la piel, nosotros tenemos que tener en cuenta que la piel es un escudo. Tiene una barrera, la piel es una barrera, ¿no? Si esa barrera está íntegra, no pasa nada malo, ¿no? Pero si esa barrera está agrietada, ¿no? Es como que tuviera un escudo roto. Y entonces por ahí se filtran muchas cositas, entonces ahí vienen todas estas reacciones a otras cosas. Entonces, en el caso de las dermatitis, lo principal es que no tienen una humectación normal. Hay niños que nacen con una piel que le falta su humectación que todos tenemos, que no necesitamos ponernos cremita porque la piel está íntegra. En el caso específico de la dermatitis atópica, que es una de las enfermedades más comunes que casi todos vemos, es que su piel está seca, básicamente, y como está seca se parte. Entonces, al estar partida, entonces el jabón normal le hace daño, el perfume le hace daño, cualquier infección le hace daño, el clima, el calor le hace daño, o factores emocionales, hormonales o alergénicos le hace daño. Entonces, cuando tenemos estos casos específicos, tenemos que hay niños que tienen dermatitis, pero que no son alérgicos. Hay niños que sí tienen dermatitis y son alérgicos también. Pero la mayoría, todo parte del cuidado de la piel. Si nosotros vemos un niño que tiene la piel seca, tenemos que hidratarla. Y el cuidado principal es tratar de darle digamos, como un jabón o de lo que habitualmente se usa para el baño, sin detergentes. Porque esa piel está rota y los detergentes son un irritante y le puede provocar más irritación, ¿no? ¿Y el tema de las fibras de la ropa también afectarían? Claro, por eso es cuando nosotros tenemos a un niño con dermatitis atópica, tratamos de ver cualquier agresor de su entorno. Entre estos, los tejidos que tienen con estampados, que no son de algodón, pueden provocar mayor irritación, tienen más calor. Y una piel que no está íntegra, el calor le hace un poquito más daño, ¿no? Pues esa imagen de que la piel es un escudito, eso siempre se lo explico a los familiares porque tenemos que mantener la piel bien. Si la piel está rota, todo le hace daño. Entonces, e incluso puede servir de factor para que se sensibilice a otros alergenos por la piel también. En ese mismo contexto y sobre todo esta pregunta, quisiera una respuesta para aquellas mamás que tienen criaturas recién nacidas o de meses, que utilizan los pañales desechables. Algo que es muy frecuente y común es la famosa pañalitis. ¿Esta podría ser considerada como un tipo de alergia en la piel de los recién nacidos? Hay muchas manifestaciones de la dermatitis, ¿no? Y una de estas es la dermatitis de contacto, ¿no? Más bien no es tanto como una dermatitis alérgica, es una dermatitis de contacto más irritativa a veces y a veces sí es alérgica. Es muy raro que haya alergias, más son irritativas, ¿no? Y en ese sentido, a veces solamente con cambiar de pañal, con el tipo de pañal, mejora. Pero en un inicio, cuando está la reacción, a veces le quita el pañal, se pone de tela y después se vuelve a probar con el mismo medicamento. Pero más que todo puede ser una dermatitis irritativa, más que todo. Ahora, otra cosa que también es muy común y muy característica en los niños es el famoso salpullido. ¿Este también es alérgico? ¿Y por qué generalmente se puede dar el salpullido y cómo combatirlo? El sarpullido es más bien algo mecánico y más por el calor, ¿no? La diferenciación entre un paciente con una dermatitis alérgica, la topografía es distinta, ¿no? Es más bien exentematosa, tiene unas características que tienden a ir, no es tan temporal, es más bien crónico, ¿no? Es más bien que, por definición, la dermatitis alérgica o atópica son pacientes que tienen periodos de una inflamación crónica con periodos de remisión y exacerbación, pero se mantiene. El sarpullido es más bien algo temporal que se corrige y vuelve rápido, ¿no? Regularmente la dermatitis alérgica además tiene una característica especial que es el prurito, que es la picazón, ¿no? El sarpullido no tanto, ¿no? Y regularmente la topografía en las dermatitis alérgicas tienen una topografía singular.
de acuerdo a la edad, están en lugares específicos, ¿no? Hay la parte de los niños que son más lactantes, ellos tienen unas lesiones más en superficies extensoras. Ya los preescolares tienen más bien en las superficies flexoras, más bien son en la parte de las flexuras, donde más usamos, en el cuello, en atrás de las rodillas. Y ya los adultos ya tienen también más en las partes de las manos. Entonces, esa diferenciación nos hace a nosotros saber la evolución, es algo que nos hace diferenciar, si tiene o no tiene prurito y dónde están las lesiones y qué tipo de lesión tiene para decir es o no es algo que tiene que ver con la alergia. Regularmente el sarpullido no es causado por la alergia. Ahora, doctor, una alergia cutánea maltratada o no atendida podría derivar en un caso de cáncer. No específicamente, no. Lo que sí tenemos que hacer es diferencial de una dermatitis atópica grave, que podemos estar más bien es con un paciente con un cáncer cutáneo, ¿no? Pudiéramos ser, podría ser el caso si hemos tenido casos diferenciales con cáncer y que pensamos que es una dermatitis atópica y viene con nosotros con dermatitis atópica, se hace la biopsia y sucede que ha sido un tema neoplásico, ¿no? Pero que la dermatitis atópica lleve al cáncer no es tan frecuente, ¿no? Regularmente las dermatitis atópicas suelen ser el 70%, digamos que de 10 niños que vemos con dermatitis atópica, 7 son leves, ¿no? De ahí 3 son moderadas a graves. Pero de esos 3, solo 2 son más moderados y uno es más grave. O sea que eso es lo bueno, que no es que son tan comunes, pero cuando tienes una grave, te afecta toda la esfera emocional y toda la parte. Hay niños que hemos tenido que se quieren quitar la vida, incluso porque, imaginemos nosotros, nos sale un granito y ya nos preocupamos del aspecto. Esos niños tienen la piel toda como granos, ¿no? Entonces, esos casos es que tenemos que nosotros evitar, y lo podemos hacer de temprana edad, con ciertas medidas, evitar que lleve a la gravedad. Lastimosamente, a veces nos llegan niños que no se han hecho estos primeros pasos de la humectación, de evitar el calor, de evitar el estrés emocional, de no tener un buen jabón, que a veces el control puede estar dentro de las primeras fases nosotros. O incluso que no se le haya detectado la alergia. Ese paciente que no se ha detectado, que no se ha hecho nada de eso, probablemente llegan a esas partes más graves en la adolescencia. Regularmente cuando un niño empieza, eh, puede ser que no llegue a grave o se le quite dentro de la primera infancia y no llegue a la adolescencia. En cambio, hay otros niños que sí aumentan los síntomas en la adolescencia, ¿no? La calidad del agua, la exposición al sol, el llevar a los niños a la piscina, puede también coadyuvar a la presencia de una dermatitis, es lo uno. Y lo segundo, y no menos importante, cuando hay hongos en la piel también se produce picazón. ¿Esa es una dermatitis o una forma de dermatitis que ha degenerado en un hongo? O sea, nosotros hablamos ahí en cuanto empiezo en la parte segunda. Bueno, la dermatitis o nosotros decimos la dermatosis puede ser por inflamación de la piel por cualquier agente, ¿no? Y de hecho un niño que tiene alergia o es un niño que tiene una dermatitis atópica, como no está íntegro la piel, y nosotros tenemos muchos microorganismos en la piel, muchos, o sea, nuestras barreras están íntegras, no nos pasa nada. Pero nosotros en la piel, si le hacemos un cultivo en su piel o lo vemos ahí con un microscopio, lo vemos y tiene muchas bacterias, muchos hongos, parásitos también. Y cuando la piel está rota, por ahí se crecen más rápido. Por eso los niños que tienen dermatitis atópica son más frecuentes que tengan infecciones por estafilococos, que son unas bacterias que tenemos en la piel, o por hongos, o por parásitos, que son escabiosis, y entonces, o virus. Entonces, esos pacientes, el hecho de que tenga la piel digamos, como no íntegra, crecen más rápido las bacterias y empeora el cuadro. Entonces, a veces tenemos niños que llegan exacerbados y es solo por una infección. Entonces ya lo tenemos controlado. Con respecto a la primera pregunta del sol, de la parte del cloro de la piscina, son factores irritantes. Si una persona está exacerbado, le va a hacer daño. Pero si una persona está controlado, puede exponerse al sol, puede ir a la piscina, ¿no? De hecho, la mayoría de los casos, porque justamente hay ese desconocimiento, los niños que tienen dermatitis atópica no los exponen al sol. Después vemos niños que tienen deficiencia de vitamina D bastante y tenemos que suplementarlo. Todo depende del control, que eso le haga daño o no le haga daño, ¿no? Pero regularmente un niño, el objetivo de nosotros es que un niño pueda tener una vida normal, exponerse a todas estas actividades que tiene que hacerlo como por la niñez, sin que le cause síntomas. Pero si es un niño que está en una exacerbación, ahí sí le decimos que no se exponga,
porque le va a causar más irritación. Doctor, ¿y qué hay con respecto al uso de bloqueadores solares? No solo en niños, también en adultos. En algún momento una conocida influencer decía que no era necesario su uso. Hubo mucha polémica y debate en torno a esto, pero qué mejor que usted, que es especialista, nos lo cuente. Es importante el uso de bloqueador solar, ¿no? Sí, es necesario. Es necesario, sí, es obligatorio, más que todo cuando estamos en épocas de mucha radiación. Siempre en los niños hay que ver una determinada marca que no le haga efectos. Sí hemos tenido casos de niños que hacen reacciones al bloqueador por un determinado componente, pero no tanto como alérgico, sino como una dermatitis de contacto, ¿no? Sí hemos tenido casos. Entonces, pero por lo regular, como norma general, el uso de bloqueador solar sí es importante. La medicación que se utiliza para tratar las alergias por alimentos es el mismo tipo de medicación que se utiliza para tratar las alergias cutáneas o de la piel. Comparten cierta similitud, regularmente dependiendo de la intensidad de la lesión, uno puede utilizar un determinado corticoide o un inhibidor de la calcineurina que no son corticoides. Dependiendo de la lesión, en ciertos lugares uno puede colocar, siempre los corticoides están graduados en potencia, ¿no? Si es una lesión leve, uno puede usar densidad leve o de moderada o de muy alta, ¿no? Siempre eso hacemos la diferenciación porque a veces las madres tienen una cremita y piensan que para todo le pueden colocar. A veces tienen lesiones en los genitales y les ponen crema de muy alta potencia y lo cual no le hace bien. O tienen lesiones en la carita o en los párpados, les ponen de alta potencia, no está muy bien. De acuerdo a la región que tiene la afectación, uno utiliza un determinado tipo de potencia. Doctor, y no sé si Analita coincida conmigo, por ejemplo, cuando uno quiere saber cómo está en términos generales su salud, uno va y se hace un examen sin que uno sienta o esté presentando algún cuadro, porque muchas veces dicen hay que hacerse exámenes a tiempos generales para determinar si todo anda bien en la salud y no esperar a una manifestación directa. En el caso del alergólogo, eh, ¿qué recomendación da usted a las madres? ¿Uno tiene que tal vez esperar una reacción alérgica para ir a hacerse una valoración general o cada qué tiempo? ¿Es recomendable o no? ¿Qué sugiere usted? Realmente tratamos de hacer lo que se necesita el paciente, ¿no? Si usted no tiene síntomas, no tiene por qué investigar alergias. Siempre, si usted tiene algún síntoma sospechoso de alergia, sí es importante hacer el examen, ¿no? Y de ahí nosotros tenemos algunos exámenes que podemos hacer, pruebas in vivo, pruebas in vitro, que son unas que tienen que pasar por una máquina, otras las hacemos en el consultorio, ¿no? Algunas incluso tienen que hacer una prueba exponiéndolo al alimento que usted piensa que es el causante, que ese es el principal, es el gol estándar de decirle, usted piensa que es alérgico a la leche, yo le voy a dar leche en mi consultorio, para ver si es verdad que le hace síntomas, pero todo controlado y son cosas que con determinadas medidas para que no haya una reacción grave, ¿no? Pero realmente el mensaje de esta pregunta es que si no tengo síntomas, no tengo que hacerme. Regularmente la alergia manifiesta siempre con síntomas. Qué bien, doctor. Queremos agradecerle profundamente por acompañarnos y despejar todas las dudas que seguramente papás, mamás tenían en casa. Gracias nuevamente por estar con nosotros y también felicitar a los padres de familia que llegaron hasta el final de este capítulo, porque eso demuestra el grado de responsabilidad y que lo hablábamos con usted en un capítulo anterior de ese trabajo en equipo, mitad, mitad. Sí, verdad, eso es lo más importante. Para nosotros es la familia nos da muchos datos en todas las enfermedades de cómo están los síntomas, de cómo está cumpliendo el tratamiento y para dónde podemos ir mejorando para poder evitar que esto progrese. Importante. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros y como siempre, Anali, qué placer compartir contigo este podcast. Muchísimas gracias. Será, queridos amigos, hasta la próxima, el próximo capítulo para estar en el siguiente nivel. Muchas gracias por vernos. Siguiente nivel llega gracias a Doctor Gustavo Pico, Salud y Tecnología Moderna. Futuro Dental, construyendo sonrisas. Mason Eric, productos exclusivos para todo evento. Allergo Kids, adiós alergias. Rocha y Asociados, consultores jurídicos. Hotel Treat by Wyndham Guayaquil.